Ok, bien hermanos, gracias por estar aquí. Vamos en esta tarde a hablar estamos hablando de la comunicación y estamos hablando un poquito de las aplicaciones, ¿verdad? Queremos ver cuáles son algunas aplicaciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy, como dije, es un poquito más para matrimonios, pero no significa que solamente los matrimonios necesitan escuchar esto. Déjame repetirlo una vez más. El ministerio del discipulado o la consejería es un asunto de toda la iglesia. ¿Ok? Aunque yo estoy enseñando esto, no significa que yo soy un experto en esto ni que yo tengo la mayor experiencia en esto. Estoy tratando de dar la teoría y sugiriendo prácticas que usted puede adaptar según la circunstancia, pero también lo estoy enseñando de manera en que cada uno podamos en alguna manera compartir con alguien. Es mi deseo que así como yo le estoy enseñando, usted pueda repasar estos principios de la Biblia, estas aplicaciones sugeridas con alguien más y ayudarles. Entonces, en verdad mi deseo que cada hermano en la iglesia podamos ayudar y ser de bendición a otros hermanos. Y lo mismo, déjenme encargar esto también a las hermanas. Estas cosas que vamos a ver puede ser de mucha utilidad si usted es mamá de un varón o mamá de un esposo o de una futura mujer, ¿verdad? O si tiene nietos para explicar un poquito lo que Dios espera de nosotros. De nuevo, yo estoy convencido que según el patrón de Tito 2, las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes, ¿ok? No es mi idea, no es lo que yo pienso, es lo que dice Tito 2. Amén. Déjenme dejar de compartir pantalla para verles el rostro, a ver si están convencidos o no. A ver, hermana, ¿está convencido usted o no? Ok, eso es Tito 2. O sea, esta no es la chamba de que, voy a traer al hermano Josué. No, usted lo estudia, usted lo aprende y usted lo da porque eso dice Tito 2. Las mujeres enseñen a mujeres mayores, enseñen a las más jóvenes. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar. Ok, la prioridad de las citas en el matrimonio. Ese es nuestro tema, aplicación del día de hoy. ¿Ok? Vamos a repasar las 4 reglas de comunicación. ¿Ok? Queremos repasar las 4 reglas de comunicación. Las reglas de comunicación es lo que la Biblia nos enseña de la comunicación. Efesios 4, 25 al 32. Ok, como no les veo, ¿alguien que me pueda decir la primera regla? ¿Alguien que me pueda decir la primera regla? A ver, pastor o Dani, ayúdenme con el... A ver, hermana, yo sí la veo. Sé honesto. Ok, la primera regla es, sea Honesto. ok, sea honesto. A ver, hermana, yo sí, ya que participó, hablamos en este punto el PAI de la comunicación, ¿verdad? El PAI de la comunicación. El PAI de la comunicación, hermanos, tiene 3 elementos importantes, ¿ok? ¿Cuál es un elemento? Bueno, ¿cuáles son los 3, hermana Yossi? ¿Se acuerda? Nada más déjeme, estaba batallando con el micrófono. Es el tono de voz, expresión corporal y la palabra. Ok. Tono, cuerpo y palabras. ¿Ok? Recuerda que la idea del versículo, hablar verdad cada uno con su prójimo, es la idea de ser honesto, de ser transparente, de hablar lo que es correcto. Y el hermano Priolo nos ayuda a que la comunicación es efectiva, pensando que no nada más las palabras son importantes. Las palabras son muy importantes, pero las palabras también van acompañadas del tono de voz y el lenguaje corporal que manejamos, ¿ok? Entonces, son muy importantes. Entonces, vimos este asunto en, sea honesto. La siguiente regla de comunicación. Alguien ahí. Ayúdeme, alguien diferente, alguien más. A ver, hermano Juan, a ver, les veo su mano. Ok, hermano Juan, adelante. Tenerse al día.
manténgase al día. Yo lo traduje, perdón, me acordé, en inglés es keep current, ¿ok? Pero es la idea, manténgase al corriente, ¿ok? Manténgase al corriente. Esto significa, recuerde, aquí está el versículo donde dice, airaos, pero no pequéis. Hermanos, según Efesios 4, ¿la ira tiene lugar? Sí, la ira tiene lugar. Ahora, es lo que vimos aquí. Hay dos formas pecaminosas de la ira, ¿se acuerda? Una es la explotamos o guardamos, ¿ok? Ese es el asunto, dice la Biblia, airaos. El mandamiento, recuerde, es un mandamiento con dos partes, no son dos mandamientos, es un mandamiento, airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Esa es la idea del versículo, manténgase al corriente. Hay que usar los problemas que se generan cada día, que se esperan porque somos pecadores, hay que mantenernos al corriente y usar la ira, porque recuerden que la ira es una energía, la ira es un poder, la ira es una fuerza, y usar el poder, la energía para resolver el problema. Porque una manera es atacamos a las personas o internalizamos la ira y un día eso va a explotar. Entonces, manténgase al corriente. Tercera regla, ¿alguien más? ¿Quién? No veo a todos, pero... ¿Alguien? Hermana Tamara, la veo. Es ataque el problema, no a la persona. Perfecto. Ataque al problema, no a la persona. ¿Se acuerda? Aquí el versículo es, ninguna palabra corrompida, no deje salir ninguna palabra corrompida de vuestra boca. Si hay alguna palabra buena, déjala salir. Y recuerden lo que expliqué en ese versículo. Si algo bueno hay que decir, ¿verdad? Que esa palabra sea buena para esa situación. Es lo que quiere decir. Para esa situación. Entonces, entendemos que esta tercera regla es esa explicación de atacamos el problema, no a la persona. Atacamos el problema, no a la persona. Y por último, ¿alguien más? ¿Alguien más? De los que no han participado. No veo a todos. A ver, ¿alguien ahí? A ver, déjame ver si está. A ver, Dalet. Porque lo traigo cocido a Dalet. Si se quiere casar, tiene que aprender las 4 reglas de comunicación. Amén. A ver, Dalet, la última. Ya se fue a dormir. No, sí está hablando, pero tiene su audio. A ver, Dalet, tu audio. Dice que está comiendo. Mientras no le esté hablando a la muchacha, nada más. A ver, Dalet. No podía reactivar mi audio. Hermano, es la que no me acuerdo, hermano. Me acordaba de las primeras 3 y las estaba gritando aquí, hermano, pero no me escuchaba. La última no me acuerdo, la verdad. Ok, ¿alguien? Hermano Ortega, ¿usted? A ver, ¿alguien más? ¿Quiere participar, hermano Ortega? Bueno. A ver, denle el sonido al hermano Ortega que no lo sé. No me acuerdo. Estaba viendo aquí en Efesios. ¿Será todo? Quítese la amargura y el enojo y todas esas cosas. Amén. A ver, hermano Arturo. Que no guarde uno rencor. ¿Yo? Sí lo dijo, hermano, yo lo escuché. Actúan, no reacciones. No reaccione. Amén. Actúe, no reaccione, exactamente. Y ese es el versículo, ¿verdad? Quítese de vosotros todo ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. 5 cosas contra 3 buenas respuestas, ¿verdad? Antes de ser benignos, ¿verdad? Perdonando y perdonándoos, ¿ok? Entonces, esas son las 4 reglas de comunicación. Hermanos, son reglas. Entonces, hay que de nuevo,
Si usted no la recuerda, vaya a nuestro canal de YouTube, véalas, denos like, suscríbase allá abajito. No, es cierto. Pero para repasarlas, hermano, porque son muy importantes. Ahora, estas reglas de comunicación son las que se aplican a esto que estamos queriendo ver. Ahora, vamos ahora sí al tema aplicación de hoy, que tiene que ver con la prioridad de las citas en el matrimonio. Ok, déjame darle un trasfondo de esto. El hermano Gary y Betsy Riccucci escribieron un libro que se llama Amor que dura. No está en español, está en inglés, pero tiene unos tremendos principios. Dice aquí, ellos escriben, un esposo y esposa pueden únicamente desarrollar intimidad relacional, note, cuando ellos se hablan a sí mismos uno a otro por medio del compañerismo y la comunicación bíblica. ¿Ok? Abrirse uno a otro por medio de la comunicación bíblica. Note aquí. La intimidad relacional requiere honestidad. Primera regla de comunicación. Mi esposa, o puede ponerle ahí, mi esposo no debe dudar de mi sinceridad o disposición para revelarme a mí mismo. Si un esposo no deja entrar a su esposa en su vida, note aquí, su habilidad de ser ella, su ayuda, será severamente limitada. ¿Ok? Será severamente limitada. Ahora, ¿qué más? La intimidad relacional requiere honestidad. Mismo punto. Debo compartir mis pensamientos y sentimientos, mis luchas y miedos, mis éxitos y gozos, mis fallas y pecados. Si no, mire a veces la mentira que nos aventamos. O bueno, no, el engaño que nos aventamos. Es que yo quiero ser callado y prudente. No, la verdad es que no estoy siendo callado, dicen los hermanos. Estoy siendo orgulloso y deshonesto. Nuestra falta de honestidad, nuestra falta de comunicación bíblica, hermanos, no debe ser confundida como, es que yo soy el tranquilo, yo soy el callado. No, muchas veces está enmascarada en orgullo y deshonestidad. Miren lo que dice la Biblia sobre eso. Proverbios 18:1 dice, el egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se revela. ¿Ok? En Reina Valera está diferente, hermanos. Y esto es lo que poquito más se apega al hebreo. Esto es lo que está diciendo. El egoísta busca su propio bien. Ahora, ¿qué también tenemos aquí? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparte alcanzará misericordia. Vamos a ver cómo ese versículo aplica a la comunicación bíblica. ¿Qué más en intimidad relacional? La intimidad relacional requiere honestidad y también requiere, segunda cosa, humildad. ¿Ok? Requiere humildad. El orgullo probablemente es la más decepcionante, penetrante y multifacética forma de pecado. Y juega un rol central virtualmente en todo pecado. Proverbios 18:2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento. Solo quieren expresar sus propias opiniones. Ahora, hermanos, aquí vamos a entrar al asunto de aplicación, ¿verdad? Y como dije, no lo ponemos en Facebook porque queremos tener un ambiente más cerrado, más de participación, más de lo que pasa aquí entre nosotros. Queremos opinar. Ahora, mire esto. ¿Qué hace el orgullo? ¿Cómo se ve el orgullo en la comunicación? ¿Cómo se ve el orgullo en la intimidad relacional? El orgullo ama hablar de sí mismo, de sus cosas, pero no le interesa escuchar a alguien más. El orgullo siempre le encanta hablar de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo. Es lo que leímos en Proverbios. El orgullo asume que ya entiendo todo lo que necesito. ¿Sí o no? Muchas veces asumimos, es que yo ya sé.
¿Ha escuchado personas que dicen eso? Es que yo ya sé. Y a veces entre matrimonios, es que yo ya sé. Y asumimos que ya entendemos todo lo que necesitamos. El orgullo asume, perdón ahí, que no necesito ayuda. No, yo estoy bien. No, tú estás mal. Mira, hermanos, me encanta un libro que está en español, se lo puedo recomendar. Se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. ¿Se acuerdan? Lo cité creo hace 2 clases. Cuando dos pecadores dicen acepto. En este libro, hermanos, está una tremenda verdad. ¿Se acuerdan? El libro trata de convencernos. Tu esposo, tu esposa no son el más grande problema de tu vida, de tu matrimonio, de tu casa. Es tu propio corazón. Es tu propia naturaleza pecaminosa. Hermanos, a veces queremos creer el engaño de que las otras personas son las que están mal y nosotros estamos bien. Y eso daña, hermanos, eso daña la intimidad relacional. Eso daña la intimidad relacional. ¿Qué más? El orgullo juzga pecaminosamente a otros por asumir que ellos responderán negativamente o sin ayuda si me abro. ¿Sí o no? Hermano, la realidad es que esto es una cosa que tememos. Es que yo, si yo digo cómo soy, lo van a usar en mi contra. Eso no debe, hermanos, eso no debe pasar en el matrimonio. O sea, no debemos pensar que las cosas con las que abrimos son las cosas que un día nuestro esposo o nuestra esposa nos van a achacar, sino son buenas oportunidades, pero el orgullo juzga pecaminosamente. Y por último, el orgullo no necesita una esposa o esposo, solo una audiencia. Así se ve el orgullo. Y había más, hermanos, nada más esas son las que me copiaron en la diapositiva. Pero así se ve el orgullo. Ahora, ¿cómo se ve la humildad? ¿Cómo se ve la humildad? ¿Qué hace la humildad? La humildad hace preguntas y llama a él diálogo. Llama a él diálogo. Hermanos, para que la comunicación exista, según las maestras de primaria, necesitamos un emisor y un receptor. ¿Cierto o no es cierto? Para que la comunicación exista necesitamos un emisor y un receptor. Y lo mismo. Hermanos, este es un asunto. Hermanos, si queremos crecer en comunicación bíblica, tenemos que hacer preguntas. Tenemos que aprender a entablar un diálogo. 2 personas. Hermanos, comunicación bíblica no puede existir. Comunicación bíblica no existe en un monólogo. Tiene que ser un diálogo. Note aquí, la humildad asume que hay siempre más cosas que aprender. Hermanos, la humildad bíblica asume que siempre hay cosas que aprender. La humildad pone energía y esfuerzo en escuchar. Hermanos, ¿qué dice Santiago? Cuando Santiago va a explicar un asunto de la ira, también dice que todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo ¿para qué? Para airarse. Hermanos, ¿se acuerdan lo que vimos también en Proverbios? Alguien ayúdeme con la cita, hermanos, porque no la puse y se me olvidó. Dice Proverbios, el que responde a palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Alguien que me acuerde del versículo, por favor? ¿Alguien que sepa la cita? El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es que quiero buscarlo en una versión moderna para que vean por qué es importante oír. La humildad pone energía y esfuerzo en oír. Proverbios 18:13, maestro. Sí, me suenan los números.
El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Sí, miren esta otra versión. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Miren lo que dice traducción del lenguaje actual. Es muy tonto y vergonzoso. Bueno, lo mismo. Nueva traducción viviente. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Entonces, ¿qué hace la humildad? La humildad pone energía y esfuerzo en escuchar. La humildad asume que necesita ayuda de otros. Necesitamos ayuda, hermanos, necesitamos ayuda. La humildad trata a una esposa o un esposo como una compañera de viaje en el camino de la sabiduría bíblica. Hermanos, hermanos, la realidad de la consejería es que nadie aconseja a otro, nadie platica con otro porque ya ha llegado al punto máximo. Somos compañeros en un peregrinaje. ¿Está de acuerdo con eso? Somos compañeros en un peregrinaje. Y este es el asunto. La humildad trata como compañeros que vamos teniendo fallas y errores. Entonces, la humildad, la intimidad relacional requiere honestidad y la intimidad relacional requiere humildad. ¿Ok? Ahora, vamos a avanzar. La manera en que expresamos humildad, aquí está, una manera práctica, es cuando escuchamos a nuestro esposo o nuestra esposa. Una manera en que demostramos humildad es en la manera en que escuchamos. Ok, voy a mencionar los puntos y ahorita discutimos. A ver, quiero saber qué opinan. Oír verdaderamente es algo activo. Un compromiso atento para entender a la otra persona y discernir la verdad relevante de lo que ella o él están diciendo. La manera en que escuches a tu cónyuge afectará profundamente tu comunicación. Apaga todo lo que pueda distraer. A ver, hermanos, vamos a discutir un poquito. Una manera práctica de la humildad es cuando escuchamos. Ahora le pregunto a usted, recuerde, somos compañeros de viaje, somos peregrinos en este mismo viaje. A ver, ¿cómo le hacemos para escuchar? ¿Cómo hacemos para escuchar bien? ¿Cómo hacemos para escuchar activamente? A ver, ¿qué aplicaciones reales personales? A ver, hermano Ortega, a ver. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que realmente ponerle atención de lo que a la persona con la que vas a hablar. Pero ¿cómo lo demuestra? No meterlo. Sí, a lo que me refiero es que hagas un tiempo expreso, ¿verdad? Para sentarte frente a la persona y hacerlo de frente y ahora sí que poner atención a lo que te están diciendo. Como muchas veces nos han dicho, con 20 minutos que le dediques a tu mujer, pero realmente 20 minutos bien concentrado, bien atento y respondiendo como debe de ser, y es suficiente. Ok, bien, dijo dos cosas prácticas. ¿Notaron lo que dijo el hermano Ortega? Primero, apartas tiempo. Esa es una manera práctica, apartas tiempo. Y otra cosa, dice, te pones enfrente, ¿verdad? Te pones enfrente, ¿ok? Bien, otra, ¿cómo? En su raya. Ok, a ver, hermanos, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo podemos hacer que escuchar sea activo? A ver, sugerencias. No, tal vez no es como lo practiquen, pero dígame, a lo mejor hay alguna buena sugerencia. A ver, hermana Rosaibel, adelante. Yo creo que mostrando interés en lo que uno va a tratar
haciendo preguntas que vayan de acuerdo a cómo se va desarrollando, poner la atención requerida, pues, o sea, mostrar interés, que no nada más me están diciendo, ¿qué dijiste? O no. Exacto, exacto, mostrando interés, ¿verdad? Mostrando. Está bien, bien, hermana. Ahora, ¿qué más? ¿Cómo demostramos que estamos escuchando? ¿Cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se ve eso en la forma práctica? Hermano Juan y luego hermana Patti. ¿Me escucha, hermano? Sí. Bien. Una de las situaciones es que si hay algún problema, dar sugerencias y la posible solución. Si la esposa lo da, darle el problema de la posible solución, meditar en las cosas para poder darle pues una situación positiva. Ok, bien. Yo lo diría así como lo que usted acaba de decir es, me meto en la conversación o me meto en el problema. No nada más como, pues sí es un problema pero allá tú, ¿no? No, nos metemos en el asunto, ¿verdad? Bien, es una buena manera. Tenemos que estar atentos al problema para poder decir, o si vemos alguna dentro de la sugerencia que está dando la esposa, si la solución está ahí, pues podemos ponerla en práctica si realmente va a suceder. Y si no, pues vimos las pros y los contras. Ok, bien, bien, ¿sí? Bien, hermana Patti. A ver, ahí creo que todavía tiene silencio. A ver, quítale su silencio, hermana Patti. ¿Sí puede? A ver. ¿Listo? Ya, parece que ya. Ok, a ver, hermana. Pues que no sea un monólogo, sino que haya una retroalimentación de ambas partes. Ok. Pero ahora, ¿cómo usted demuestra que está escuchando? ¿Cómo podemos demostrar que realmente estamos escuchando? Pues llevando la conversación sobre el mismo tema, dando nuestra opinión, dando sugerencias, apoyando según si estamos de acuerdo en alguna de las cosas que nos están platicando, o si no estamos de acuerdo, creemos que hay algo que no conviene expresarlo. O sea, tiene que ser una intercomunicación, no puede ser un monólogo, porque si no, pues sí, hay muy buenos escuchadores, pero nomás escuchan. Y eso, y hablar con Dios, pues mejor hablo con Dios. Bueno, ahora tenemos que yo no sé si hay muy buenos escuchadores. A lo mejor. No. Entonces. A mí me gana. Bueno, es lo que estamos discutiendo. Bien, a ver, hermano Ortega, y creo que Sara ahora. A ver, Sara. Primero, hermano Ortega, a ver. Yo creo que también, ahorita que estabas hablando acerca de la honestidad y todo eso, yo pienso, estaba viendo retrospectivamente cuando somos novios, que sin necesidad de, por ejemplo, ahorita, ¿por qué toda la vida tiene que estar con problemas? ¿Qué es lo que nos obliga a estar en problemas? No podemos tener una simple conversación de que me gusta así, que me gusta asado, que me gusta ese color, que me gusta... O sea, cosas que no necesariamente tienen que ser en problema. Entonces, ahorita que estabas tú mencionando eso, estaba yo pensando, de novios, discutimos muchas cosas, nuestros hijos, cuántos hijos queremos, dónde queremos vivir, qué clima queremos, etcétera. Y yo creo que ya en el matrimonio, ¿qué bolsas me no necesariamente tienes que estar en problemas para que puedas tú actuar. Amén, amén. Me encanta esa perspectiva porque sí es cierto, ¿eh? Los solteros nos han de estar escuchando y han dicho, no, hombre, eso está re feo. ¿Para qué le entramos? Pero no, es una bendición. Sara. Yo creo que pues tenemos que mostrar buen carácter
porque si no mostramos buen carácter, el problema se puede poner más duro, así que tenemos que evitar tener mala actitud. Ok, bien, Sara. Bien, ya estás aprendiendo. Ok, vamos a continuar. Siguiente. Dijimos, la manera en que expresamos humildad es cómo escuchamos. Nota aquí, la manera en que expresamos humildad es cuando hacemos preguntas. Note. Ay, déjame subrayarlo aquí. ¿Preguntas cómo? Ay, pues no me ve mi pantalla, ¿verdad? Está compartiendo la pantalla, hermano. Ya me dio el malecillo de Dalet. Ok, déjame. Ay. Note ahí. La manera en que expresamos humildad también es cuando hacemos preguntas, ¿qué? Gentilmente. Amablemente. Note aquí. La realidad es que todos cambiamos de opinión. Miren, los hermanos tienen una ilustración tremenda. Dice el hermano Gary, cuando yo me casé con mi esposa, a ella no le gustaban los cafés fríos. Pasaron unos años y yo fui una vez y yo quería un café frío. Entonces fui, compré un café frío para mí, compré un café caliente para ella, regresé al coche, le di el café caliente y me dijo, ¿por qué me compraste un café caliente? Yo quería un café frío. Y le dice el hermano Gary, pero tú nunca te ha gustado el café frío. No, pero ahora sí me gusta. Entonces, la realidad es que todos cambiamos de opinión, ¿cierto o no es cierto? Ahorita nos gusta un sabor, ahorita al otro tiempo nos gusta otro sabor, otro color. Todos cambiamos de opinión. Por eso hacemos preguntas gentilmente. La realidad es que pensamos que si preguntamos estamos fallando. Hermano, yo no sé de dónde nos enseñan que todo, cuando uno se casa, uno tiene que saber todo. Y que, pues se supone que lo debe saber. No he escuchado eso que, pues se supone. Pero la realidad es que no. Cuando preguntamos no fallamos. Cuando preguntamos realmente estamos demostrando humildad. Preguntar no es fallar, preguntar es mostrar humildad. La realidad es que nadie puede leer la mente de las otras personas. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso la manera en que demostramos humildad, y puse humildad ahí, perdónenme, es cuando hacemos preguntas gentilmente. Ok, ahora. Vamos, ya estamos entrando ya a maneras más prácticas. Ahora, siguiente asunto. Esta es la cosa, pastor. Un comentario nada más. Una de las cosas que debemos tener en mente es que el deseo de Dios es llevarnos a ser como Cristo. Y ninguna persona, ningún matrimonio, como dijo Pablo, hemos llegado a la meta. Entonces, nos necesitamos el uno al otro para nuestra santificación y para eso necesitamos humildad en nuestra conversación. Amén. Ahora, aquí viene este punto, ¿no? Ahora ya hablando de este asunto más práctico. Queremos animar a la comunicación bíblica. Queremos, como dije al principio, la prioridad de tener citas en los matrimonios. Ok, queremos animar a que los matrimonios tengan citas. Queremos animar para que las mujeres adultas les animen a las jóvenes a buscar una cita con su futuro esposo. Queremos animar a las mujeres a entrenar a sus hijos, a los hombres a entrenar a sus hijos a buscar tener citas con sus esposas. Y aquí está el primer reto. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Déjame pasarle una anécdota. Una vez estaba hablando con un amigo y dice, y él me pasó este tip. Mira, Josué,
pues yo quería cortejar a esta muchacha, ya le había pedido permiso a sus padres y ya habíamos más o menos planeado el tiempo y le pregunté a un maestro de la universidad, oiga, a ver qué me sugiere para esto de las citas, pues ya tengo permiso, la voy a ver todos los viernes. Y dice que este maestro de la universidad le dijo, mira, ¿quieres tener un momento de buena discusión? Lean este libro. Adivinen qué libro le sugirió. Se llama Confiando en Dios, aunque la vida duela. No sé si han leído ese libro ustedes. Confiando en Dios, aunque la vida duela. Y mi amigo le dijo, oiga, pero pues trata de los problemas, la soberanía. Sí, dice, pero les va a sacar un montón de conversación. Entonces, ese es el punto. La realidad es que el matrimonio necesita todo tipo de ¿qué? De conversaciones. Hermanos, he pasado las últimas 2 semanas ahorita con las clases por internet en el instituto hablando de tecnología. A mi esposa le digo, mira, es que el Access Point no funciona, que el disco duro, que este cable, que el HDMI, que el USB-C, que... Hermano, porque esto es lo que estoy metido. Y mi esposa me escucha muy amablemente y agradezco la manera en que me escucha. Y luego, cosas que andaban haciendo en la computadora, mira, ya conectó el servidor y ya todo eso. Y mi esposa, mire, qué bueno. Yo no sé si está entendiendo, pero me está animando. Porque la realidad es que necesitamos todo tipo de conversación. Cuando mi esposa y yo estábamos decidiendo, bueno, más bien mi esposo estaba decidiendo cómo íbamos a darle de comer a Caris Daniela, ella encontró libros y empezó a leer de algo que se llama alimentación en Baby Led Weaning. Usted hubiera visto, mi esposa estaba apasionada con eso del Baby Led Weaning. Entonces, y yo así como, pues tratando pues, ¿qué será eso, verdad? Y luego, hermano, ni siquiera sabía cómo se escribía bien eso, entonces agarré el teléfono, a ver, ¿cómo es eso de Baby Led Weaning? Y uno se mete en todo tipo de conversación. La realidad es que necesitamos en los matrimonios todo tipo de conversación. Como dice el hermano Ortega ahorita, no nada más problemas. ¿Verdad? No nada más problemas. Los matrimonios necesitamos todo tipo de conversación. Ahora, los hermanos Rikuchi sugieren estos. Unas conversaciones importantes que debemos tener es sobre las finanzas. ¿Verdad? Hermanos, unas cosas importantes que debemos tener sobre las finanzas. Debemos saber dónde se gasta nuestro dinero, cuánto dinero tenemos. Y ellos van a decir, no, hombre, hermano, ya se metió un asunto espinoso, pero necesitamos ese tipo de conversación. Necesitamos sobre nuestras finanzas, necesitamos saber si un gasto si estamos gastando más de lo que entra, si estamos comprando cosas que no necesitamos. Necesitamos ese tipo de conversación, nuestras finanzas, nuestro presupuesto. Necesitamos hablar sobre corrección. Perdóname que se me faltó una C ahí. Sobre cosas que necesitamos corregir. Necesitamos tener una conversación espiritual. ¿Qué leíste hoy? ¿Qué leíste hoy en la Biblia? Hermanos, y no tiene nada de malo. Oye, ¿leíste hoy la Biblia? Recuerda lo que vimos diapositiva anterior. Hacemos preguntas gentilmente. ¿Verdad? Oye, ¿leíste la Biblia hoy? No, pues no leí. Bueno, ojalá puedas leer la Biblia. En lugar de, no leíste la Biblia, ¿verdad? Pues nos andas así. Hacemos preguntas gentilmente. Conversación espiritual. Destaparse a sí mismo. Hablamos sobre, mire, una de las cosas, ¿se acuerdan? Hablábamos de la mesa de diálogo. Una de las reglas de mesa de diálogo es que cuando alguien está hablando, uno empieza hablando de sus problemas. Esa es la mejor manera, uno empieza hablando de sus problemas. Miren, fallé, siento así, me siento así. Y esto es lo que va a ayudar a desarrollar intimidad relacional. Ahora, esto nada más son unas que tiene los hermanos Rikuchi. Pero dígame usted, ¿qué tipo de temas necesitamos hablar en el matrimonio?
Échale, porque hay algunos aquí ya experimentados. Sobre sexualidad, hermano. ¿Ok? Necesitamos tener conversación sobre sexualidad. Amén. Hermano Ortega, necesitamos hablar de qué. No lo escuchamos, hermano Ortega. Necesitamos hablar sobre cómo los vamos a educar, principios, moral, hombre, mujer, abuelo, abuela, madre, padre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dirigirnos a nuestra mujer en presencia de ellos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a respetar? Todo eso. Bueno, es lo que yo pienso. Amén. Necesitamos ese tipo de conversación. Amén. ¿Qué otro tipo de conversación necesitamos tener? Hermana Tamara o hermano Arturo, ¿no levantaron la mano? Iba a decir lo mismo que dijo el hermano Ortega, que era hablar sobre los hijos. Yo pienso que es de lo que más se necesita hablar. Amén. Amén. ¿De qué más? Ahorita le voy a decir unos que el hermano Priolo sugiere. Ahorita le voy a enseñar el libro de unos que el hermano Priolo sugiere. Hermano Juan. Active su micrófono, hermano Juan. Sobre el trabajo. El trabajo. El trabajo que tenemos que realizar, si está bien o está mal, si nos está ayudando o no nos está ayudando. Amén. Necesitamos hablar del trabajo. ¿Qué más? ¿De qué más necesitamos hablar o de qué más podemos hablar? Sobre el dinero. ¿Dinero? Bien, bien, bien. Ok, ¿alguien más? Hermano Arturo. Bueno, yo siempre he visto que el matrimonio es como la gran comisión. Yo creo que iniciamos hablando de la comunicación y yo creo que encierra absolutamente todos los temas, porque cualquier cosa que te salga fuera de un parámetro nos afecta desde nuestras mascotas hasta lo que sea, ¿no? Esa es mi percepción. Sí, de acuerdo, hermano, de acuerdo. Y mire, déjame compartirles pantalla. Ok, perdón que está en inglés, hermanos, pero se los voy a traducir. Mire, unos temas que sugieren los hermanos para hablar. ¿De qué vamos a hablar? De doctrina bíblica. Nuestras conversaciones deben incluir doctrina bíblica, deben incluir lo que pensamos, lo que creemos de Dios. Hermano, se va a dar cuenta que en el matrimonio, aunque somos dos personas que hemos firmado un pacto y hemos vivido ya en una casa durante unos años, a veces tenemos creencias diferentes de Dios y tenemos perspectivas diferentes de Dios. Y es algo que tenemos que hablar, doctrina bíblica, hablar de la casa. Hablar de la casa, hablar de lo que nos gusta de la casa, hablar no sé, de cómo está pintada, de lo que falla, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos encanta. Hablar de los hijos, como ustedes dijeron, hablar del trabajo, your job, tu trabajo, hablar de su familia, sus in-law, los suegros, ¿ok? Incluyen los suegros. ¿Hablar de qué? Hablar de sus amigos. ¿Sí o no? Hablar de sus amigos. ¿De qué más hablar? Hablar de sus ministerios dentro y fuera de la casa. Hablar de ministerios fuera y dentro de la casa. Sus metas para el futuro. ¿Cuáles son sus metas para el futuro? Maneras específicas de que puede ser un mejor esposo y padre. ¿Sí o no? Maneras específicas. Y cosas que le molestan a ella. Cosas que le molestan a ella. Y bueno, estas son unas buenas sugerencias. Ok, creo que ayuda. ¿De qué vamos a hablar? La realidad es que podemos hablar de todo tipo. Un matrimonio necesita hablar de todo tipo de conversación. De todo tipo de cosas, de sueños, de anhelos, de gustos. Mire, no está mi esposa conectada, ¿verdad? Miren, aquí entre nos, bueno, aquí entre amigos, ya aprovechando que mi esposa no está conectada. Cuando no teníamos tanto trabajo, empezamos a ver una serie que se llama Algo del Corazón. Yo la escogí porque dije, le va a gustar a ella. Y los primeros capítulos están buenos, hay una que otra acción.
pero ya después se vuelven románticos. Y bueno, en resumen, el mero bueno se muere. Una vez, mi esposa vio ese capítulo y llegó y me dijo, Josh, se murió Jack. Se murió ya. Y bueno, yo dije, se murió ya. Y yo tenía hambre, pero dije, bueno, vamos a... Y hermano, le empecé a preguntar, a ver, ¿cómo que se murió ya? ¿Qué si no es el mero bueno? Y me empezó a contar, y me empezó a contar, y me empezó a... ¿Y sabe qué? Aunque a lo mejor no fue una conversación espiritual, sí fue un buen tiempo entre mi esposa y yo, hablando de que el Jack se murió. Y lo bueno es que pues su esposa estaba embarazada, así es que iba a tener un Jackcito por lo menos. Entonces, y podemos tener una buena conversación. Los matrimonios necesitamos todo tipo de conversación. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cree que ayuda? Bueno, bien. Siguiente. ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a hablar? Ay, no quería poner ese primero, pero pues ya salió, hermanos. Miren, esto es del Señor. La flojera se pone una máscara de cansancio. No, es que ahorita estoy muy cansado. Pero la realidad es que a veces somos flojos, ¿verdad? Dice, mire, yo tengo una manera fácil de probarme a mí si estoy siendo flojo o no. Si alguien me dice, te invito a un burro y me paro de volada, entonces hay algo que está mal, ¿verdad? Nota aquí. La realidad es que necesitamos programar un tiempo para hablar. De lo contrario, no vamos a hablar. Necesitamos programarlo. El orgullo está encogido en las sombras. Esto significa que no hablamos porque nos da miedo lo que puedan pensar de otros. El egoísmo se disfraza como inhabilidad. Decimos, así soy y no voy a cambiar. Y esa inhabilidad no es otra cosa que egoísmo. Nos gusta vivir así y no queremos cambiar. Ni siquiera lo queremos intentar. ¿Por qué? Porque somos egoístas. No porque no podemos. No porque no podemos. Entonces, esto es un punto importante. ¿Cómo vamos a hablar? Ahora, aquí los hermanos tienen una sugerencia. El día a día. El día a día. ¿En qué manera tú y tu cónyuge se proponen relacionarse uno con otro a través del día? ¿Qué tal de una plática corta durante el desayuno? ¿Qué tal de una notita en una servilleta, en un post-it? No toma 3 horas de corazón a corazón dejarle saber a tu cónyuge, ¿sabes qué? Estoy interesado en ti. Hermano, la realidad es que no toma 3 horas. En una sencilla conversación de desayuno, en una sencilla notita, podemos dejarle saber a nuestro cónyuge, me interesas. Cuando tu esposo o esposa te llame al trabajo, velo como un deleite, no como una interrupción. ¡Ay, ahora qué quiere! ¡Ay, ahora qué pasó! No, es un deleite. Debemos verlo como un deleite, no una interrupción. Note, esta es una muy buena. Algunos han sugerido que como se saludan el uno al otro después de haber estado separados durante el día, determina el humor en tu casa para toda la noche. ¿Ok? Cuando ya sea el esposo o la esposa andan fuera todo el día y llegan, la forma en que se saludan, dice aquí el hermano, va a determinar el ambiente. Si se pone pesado o no se pone tan pesado. Dice, mientras que un saludo nublado no quiere decir que viene una tormenta, es verdad que caminar en la puerta final del día presenta una maravillosa oportunidad. Es una buena manera en que podemos terminar nuestros días. ¿Qué más del día a día? Aquí están 2 consejos. Anticipa el momento cuando llegues al mismo techo. Imagina el abrazo cariñoso, la sonrisa, el beso, las palabras amables. Mira aquí, déjame subrayarlo. Anticipa ese momento como una oportunidad para comunicar tu placer de estar juntos otra vez. Un buen consejo, hermanos. Un buen consejo. Otro buen consejo. Esposos, si tu esposa ha pasado todo el día cuidando a tus hijos chicos,
Ella estará deseosa de una conversación de adultos. Deja un momento tu vida, creo que quería yo traducir periódico. En este caso, moderno, tu teléfono y préstale tus oídos. Y dicen los hermanos Rikushi, los dos oídos. No nada más uno, los dos oídos. Ahora, en los 2 minutos que me quedan, la pregunta del millón. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo comienzo? Sugerencias de los hermanos Rikushi, Priolo y de los hermanos Fan. Agenden una cita al día. Hermanos, la realidad es que cuando hablamos de citas, estamos hablando de una junta, de una plática. No necesitamos, a veces cuando pensamos en una cita, pensamos en dinero. No tiene que ser el dinero. No tenemos que gastar. Me acuerdo, hermano, una vez vino un maestro, un pastor aquí en Arizona, y dijo, hermano, cuando yo me casé, dice, yo invité, no me acuerdo qué cita invitó a su esposa, dice, pero hicimos esto. Teníamos, no me acuerdo qué tantos centavos. Fuimos a McDonald's, nos alcanzó para una soda, pedí una soda, 2 popotes, nos sentamos y platicamos. Una cita de una coca con 2 popotes. Las citas no tienen que ser costosas, no tienen que ser fuera. ¿Verdad? Pero necesitamos agendarlas. Necesitamos agendarlas. La cita es tan importante que no permitirá distracciones. Cuando las agendamos como una cita, hermano, yo tengo agenda y cuando algo tengo una cita, yo trato de respetar lo que apunté ahí. Trato de respetar. Las citas del matrimonio deben ser las cosas más sagradas que debemos respetar. Por tanto, ahora, sugerencias para las distracciones. Primero, puede ser muy temprano. Si tienen hijos chicos que no se levantan tan temprano, pues temprano. Ahora, si ustedes tienen hijos como los de un amigo mío que se levantaban a las 4 de la mañana, no olvídenlo. ¿Verdad? Sus hijos se levantaban a las 4 de la mañana. Entonces, si sus hijos son así, olvídenlo. Pero sus hijos se levantan tarde, una cita en la mañana. Si sus hijos se acuestan temprano, una cita en la tarde. Unos amigos, sus hijos están siendo entrenados, dormirse a las 8 y se duermen a las 8 y les da un buen tiempo para tener a ellos. De plática, de interacción, de pendientes. O enciérrense en un cuarto y solo salgan si alguien está muriendo. Esto es algo que dijo el hermano Fan. Si de plano no se puede en la mañana, no se puede en la noche, enciérrense en un cuarto y solo salgan si alguien está muriendo. Y por último, que dijo el hermano Ortega, ya lo anticipó el hermano Ortega, el tiempo será 15 minutos para comenzar, no más, no menos. Hermanos, el asunto con la conversación y la comunicación es que el tiempo que preferimos es el tiempo de calidad. Así es que si podemos empezar con 15 minutos, con nuestros 2 oídos, toda nuestra atención, ningún teléfono ni ninguna distracción, va a ser una bendición. A lo mejor usted ya lo hace y no necesita comenzar, a lo mejor necesita retomarlo. A lo mejor usted necesita comenzar. A lo mejor usted necesita ayudarle a alguien más a comenzar. ¿Verdad? Recuerde, si usted está escuchando esto, de alguna manera Dios quiere usarle. ¿Cómo comenzar? Y por último, unos bonitos pensamientos. Lo más que creamos, ay, perdónenme ahí. Hermanos, bueno, ¿qué voy a excusar? Perdónenme por escribir mal. Lo más que creamos memorias en el presente, lo más que vamos a tener de acá hablar en el futuro. Si nos pasamos todo el día en el trabajo, todo el día en otras cosas, y no creamos memorias, ¿de qué vamos a hablar en el futuro? ¿No le ha pasado que las mejores conversaciones, las más divertidas, a veces son de las cosas del pasado, las memorias que tenemos? Lo más que creamos memorias en el presente es lo más que vamos a tener que hablar en el futuro. Cuando los hijos ven a mamá y papá tener comunicación bíblica y demostrarse el uno
amor el uno al otro, eso provee seguridad. Provee seguridad. Tu esposo y tu esposa deben ser tu mejor materia de estudio. Hermanos, en mi primera clase de consejería matrimonial, el maestro me decía esto: no dejes que ni tu estudio en el seminario te distraiga de tu relación más importante, que es tu esposo. Después de Dios, tu esposa, aunque estés tomando consejería matrimonial. No dejes que nada te distraiga. Y por último, abracen lo temporal de la relación. Eclesiastés 9:9. Alguien que lo lea para terminar. Eclesiastés 9:9. Alguien ayúdeme, por favor. A ver. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Hermanos, la realidad es que la relación entre esposos es temporal. Y dice Eclesiastés, abrázalo. Cuando dice, esto es tu parte, está diciendo, esto es importante. Abraza lo temporal de la relación. Hermanos, esta hermosa, hermanos, no vivamos en el, ya después, ya terminando este proyecto, ya terminando este trabajo, ya terminando esta actividad. No, tenemos que abrazarlo. Porque después de esta vida, ya no va a haber más. Y Eclesiastés escribe, esta es la porción para nosotros. Esta es la porción. Hermanos, quería tener más discusión, pero pues bueno, aquí unas diapositivas. Pues que Dios nos ayude. Vamos a orar para terminar, hermanos. Déjenme parar aquí.